salido de Lima, como queríamos hace tiempo, y hemos llegado hasta Ica para presentarles un programa sobre nuestra bebida de bandera, esa que ya es símbolo de peruanidad. Me refiero al pisco. En el año 1988, el pisco fue declarado Patrimonio Cultural de nuestra nación. En México tienen el tequila, en Rusia tienen el vodka, nosotros tenemos el pisco. Hoy les voy a contar su origen y su historia. Cómo se empezó a denominar pisco a ese aguardiente. Cuál es el proceso de su elaboración, ese que lo hace tan original y de exquisita calidad. Vamos a visitar varias haciendas de esta zona para buscar esa información. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en la hacienda El Carmelo, en Ica, y realmente es un lugar hermoso. Les recomiendo que lo visiten en cuanto tengan la oportunidad. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El pisco es un elemento extraordinario dentro del ensamblaje de toda nuestra cultura. El pisco también es tradición, es poesía, es música, es pintura. Hay un puerto, una ciudad, un pueblo, una etnia que fabricaba piscos, ¿no? Entonces, realmente es una parte muy, muy esencial en la vida del peruano. Ha demostrado que es uno de los alcoholes más finos que hay a nivel mundo. El pisco es una denominación de origen que se reserva para nuestro aguardiente de uva. La siembra de la uva en suelo peruano se inició poco tiempo después de la conquista. Los primeros documentos que tenemos acá sobre la parra y la producción de vino datan de 1548. Hay un cronista que se llama Pedro de Cieza de León. Él es el primer cronista que encuentra, en su viaje que hace por el Perú, encuentra las parras ya. Y él habla que en los llanos de la costa ya está produciéndose uva. Después, como un gran apogeo acá de la producción de uva, pues traen el plantón acá a Ica, y produce los plantones de acá, las parras producen más que en España. En sus comentarios reales de los incas, el inca Garcilaso de la Vega recordaba haber visto cosechar uva en el Cusco. Para los conquistadores españoles, el vino era fundamental. Había necesidad de vino, pues el español que viene acá está acostumbrado a tomar su vino. El español que viene acá necesita su misa. El español que viene acá tiene a su mujer y nace su hijo y hay que bautizarlo. Y el vino es el elemento fundamental de las misas. Por lo tanto, primero viene un vino de Sevilla, de España. Pero después, viendo que acá la tierra fructifica muy bien el vino, entonces comienzan a sembrar. Y en el año 1000
por lo menos en el año 1540 ya se está sembrando los plantones de vino. De esta forma se fueron sembrando uvas en territorio peruano y elaborándose vino y aguardiente de uva. Debido a ciertos factores, nuestro aguardiente de uva fue adquiriendo su propia personalidad, su identidad. Uno de estos factores fundamentales fue la tierra, la Pachamama. Y en ese sentido, Ica parece ser un suelo bendito. Tenemos este sol que se ocupa de darle el color y el sabor y las aromas, los dulces, le fija todo los rayos del sol. Y en verano, desde fines de octubre, amanece el día con el sol radiante. Entonces toda esa luminosidad durante todo el día le fija los colores. Por eso que las uvas, los mangos, todo es tan lindo el color. Los sabores les agudiza y los dulces, las aromas. Para que esta tierra querida, tan fecunda y tan caliente, creemos que el aguardiente es la más sana bebida. Proponemos que en el día se tienda una cañería desde Pisco a Ferreñafe. La producción de aguardiente de uva en Ica con fines mercantiles se remonta a inicios del siglo XVII, como consta en un documento hallado por el historiador Lorenzo Huertas. Vamos a hablar de la partida de nacimiento del pisco. El testamento dejado por un tal Pedro Manuel, al que le decían el griego, indica que ya en 1613 se fabricaba y consumía este exquisito aguardiente de uva en Ica. Nadie sabe cuándo llegó al Perú ni cómo se estableció en Ica este señor llamado el griego, pero lo cierto es que, al parecer, se convirtió en un vecino notable. De hecho, según su testamento, se le considera el primer pisquero del Perú. Primero es vino. Los datos que tenemos es producción de vino. Hasta el año 1613, que en el testamento de Pedro Manuel, un griego, dice que está produciendo, que tiene pailas con aguardiente. No llama pisco, sino con aguardiente de uva. Ese es el pisco que nosotros conocemos. En este testamento, el griego declara ser dueño de un importante volumen de aguardiente y de las herramientas que se utilizaban para su fabricación. Entre estas herramientas destaca una gran caldera de cobre, lo que hace pensar que el griego destilaba el pisco en su propia casa. Para el historiador Lorenzo Huertas, que encontró el testamento del griego en el Archivo General de la Nación, este valioso documento sería una especie de partida de nacimiento del pisco. En el nombre de Dios nuestro Señor, amén. Sepan cuantos esta carta vieron, como yo, Pedro Manuel, natural de la ciudad de Corfú, declaro por mis bienes lo siguiente: más 30 tinajas de Burney y llenas de aguardiente que ternan 160 botijuelas, más un barril lleno de aguardiente que ternan 30 botijuelas de la dicha aguardiente, más una caldera grande de cobre de sacar aguardiente con su tapa e cañón. La denominación pisco para referirse al aguardiente de uva de Ica fue dándose con el transcurrir del tiempo y de manera espontánea. Desde el periodo prehispánico, la palabra pisco tenía dos significados. Por un lado, se usaba para referirse a un tipo de ave de la costa, y por otro,
se refería a los cántaros que servían de recipientes para almacenar bebidas. Durante el virreinato y con el paso de los años, la palabra siguió utilizándose. La palabra pisco, para demostrar su peruanidad, proviene del quechua piscu, que significa pajarito o ave. ¿Y por qué? Porque la zona que lleva este nombre está poblada de pajaritos. Y como el pisco salía por el pueblo y puerto del mismo nombre, entonces se hizo universal la denominación a este aguardiente puro de uva. Este nombre, este vocablo, le da un nombre también a una etnia de la cultura nazca que producía unos cántaros espectaculares muy bonitos, anchos arriba, angostándose abajo para hundirse en la arena. Se llamaron los piscos. Llegaron los españoles y pusieron sus vinos ahí adentro. Los piscos lo usaban para guardar su chicha. Le dan el nombre a un río, el río Pisco. Esta etnia le da el nombre también a un puerto, el puerto de Pisco. Tanto en diccionarios como en la literatura se le llamó pisco al delicioso aguardiente que se producía en esta región del país. Ricardo Palma, en su libro Neologismos y Americanismos, habla de una copa de aguardiente de Pisco, provincia del Perú, que produce un delicioso aguardiente de uva. También se llamaba Pisco al puerto colonial y al valle de esta zona. Pero además se les decía piscos a unos envases que producían los alfareros indios con arcilla moldeada y endurecida para almacenar chicha y otras bebidas. De allí viene la expresión, sírveme un pisco de pisco en pisco. La palabra pisco figura en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, que es el primero que históricamente se refirió al pisco aludiendo a la zona, no a la bebida sino a la zona. Dijo de que había una zona muy hermosa, muy poblada, habitada por unos inmigrantes de otras zonas vecinas que se afincaron y le dieron ese nombre por esa cantidad de pajaritos que había. Habiendo ganado los dos valles, Ica y Pisco, enviaron los incas sus mensajeros al grande y poderoso valle llamado Chincha, diciendo que tomasen las armas o diesen la obediencia al Inca Pachacútec, hijo del sol. El puerto donde se embarcaban los contenedores de aguardiente de uva para otras partes del virreinato fue llamado por la gente del pueblo Puerto de Pisco. Como podríamos decir, el conteniente le da nombre al contenido, Pisco, ¿cierto? Y como el puerto de Pisco, como se aplica en Coñac, como se aplica en Jerez, como se aplica en champán, el nombre geográfico le da el nombre a la bebida espirituosa. En un mapa del año 1547, impreso en Amberes, Bélgica, figura el nombre Pisco haciendo referencia a un río de la costa peruana. Durante los siglos XVI y XVII, el principal centro de producción de vino en Sudamérica se encontraba en el Perú, y el grueso de esta producción se realizaba en el Valle de Ica. Asimismo, desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el virreinato peruano tuvo el predominio del comercio marítimo de vino y aguardiente en el Pacífico Sur.
Durante la colonia, el vino y el aguardiente era trasladado desde la zona de producción hasta el puerto de Pisco a través de burros, caballos, mulas, carretas que fueron reemplazando paulatinamente a las llamas. Durante el siglo XVI, Pisco fue el principal puerto desde donde salía el aguardiente hasta otros puertos del Pacífico. El puerto de Pisco recibía, además de vino y aguardiente, otras mercancías que venían de Chincha, de Pisco y de Ica, y que vía Arica y Valparaíso llegaban hasta las zonas mineras como Potosí, por ejemplo. Potosí, como recordarán, era la principal mina de plata en la época de la colonia y la ciudad más poblada en su momento del Nuevo Mundo. Yo estoy apoyada ahora mismo en una prensa que tiene más de 100 años. Está en la hacienda San Juan de Bellavista, en Ica, donde, por cierto, me han convidado unas pecanas que son las más ricas que he comido en mi vida. Contemporáneamente a la fundación de ciudades, de villas, se descubren las minas, ¿no? Acá en Castrovirreina, en Cayoma, en Potosí. Y estos centros mineros necesitan de la producción, necesitan del vino. Entonces son mercados, ¿no? Sedientos. Y por lo tanto acá los españoles que están acá comienzan a producir vino en buenas cantidades. Pero tú sabes que las minas están muy altas acá y hace mucho frío. Y necesitan también un aliciente, que es el aguardiente de uva. En el siglo XVIII, una medida dictada por las autoridades españolas favoreció la producción del aguardiente de uva. Cuando el virrey Manso Velasco prohíbe la exportación de vino, indudablemente un pedido de la corona española, lo que pretendían era que el Perú dejara de vender vino en el Pacífico, porque estaba compitiendo muy fuertemente con el vino que traían los españoles. A la hora de prohibirlo, ¿qué sucede? Que indudablemente en el Perú queda una gran cantidad de vino. ¿Qué hacemos con el vino? Bueno, no está prohibido exportar alcohol, o sea, los aguardientes no están prohibidos. Indudablemente la transformación del vino en pisco es lo que todo el mundo hace en ese momento. Se llama pisco más o menos cuando los contenidos del pisco se trasvasa al contenido, al pisco. Entonces, a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX ya están escritos que el pisco, el aguardiente de uva que sale por pisco, que se llama pisco y se va por diferentes partes del Perú y de América. De manera paulatina y a causa de los terremotos y la competencia, el puerto de Pisco fue perdiendo su importancia y sus exportaciones se redujeron. A pesar de ello, a inicios del siglo XIX, el pisco de Ica ya se había ganado un merecido prestigio como licor de calidad y excelente sabor. Además de la tierra, existieron otros factores que hicieron especial al pisco elaborado en Ica. Uno de ellos fue el aparato donde se destila la bebida, el alambique. Yo considero que, por ejemplo, los antiguos alambiques de acá han sido de cobre traído de Inglaterra o de Francia. Parece que eran procesados como Dios manda, ¿no? Son los mejores alambiques. Simplemente usted, como el bueno o el malo, tiene que limpiarlo, pero con toda dedicación. Y después de limpiarlo, tiene que destilar agua para que salgan los salditos de sales de cobre o lo que pudiera quedar, ¿no? La destilación consiste en evaporar la sustancia y reducirla a líquido por medio del frío. El mosto fermentado se deposita en un recipiente que se coloca sobre un horno o caldero para que entre en ebullición. Los vapores alcohólicos recorren luego un serpentín cubierto de agua fría, donde se condensan, y así
empieza a chorrear gota a gota la bebida virtuosa. Esto es lo que distingue al pisco peruano de los aguardientes elaborados en otros países. Otro factor importante es el tipo de uvas que crecen en el Valle de Ica. La uva es la materia prima y esencial para definir la calidad del pisco. Bueno, Ica es el suelo con las uvas. Y la típica para el pisco, la ideal es la uva quebranta, que tiene sus variantes en aromáticas. Y usted puede tomar el pisco moscatel, por ejemplo, que es una delicia. El torontel tiene su aroma propia. El albilla, más que aroma, tiene su suavidad. El Italia, la aroma típica de la uva Italia, tan acentuada que es como las uvas, que usted ve un racimo precioso y cree que se va a comer todo el racimo. Se come un gajito y se queda satisfecho, ¿no? Con el pisco es igual. El pisco usted toma un poquito y se queda, pero sorprendido del aroma y la bondad del pisco. Matías, tú como un experto en el tema, quiero que nos cuentes de la manera más simple posible, para poder entenderlo claramente, cuáles son las distintas variedades de uva y cómo estas atienden la demanda, del mercado. Exactamente. Ya, tenemos las uvas poco aromáticas, que mal dichas no aromáticas, que es la quebranta, la mollar y la negra corriente. Ahora le han puesto negra criolla. Y las aromáticas, que son la Italia, la moscatel, la torontel, la albilla. Entre las no aromáticas también está la uvina, perdón, se me había ido. Entonces cada una tiene su característica, ¿no? Y las uvas por valles y por zonas hay diferencias. Por decir, en las partes altas, en las quebradas, las cáscaras son más gruesas, tienen mayor cantidad de taninos, son un poquito más ásperas, el pisco sale un poquito más áspero, cosa diferente que es en las que están cerca de la costa. A mí particularmente me gusta la uva quebranta, como decía mi papá, es la reina de las uvas, ¿no? Ah, sí. ¿Y Es la por qué es más la reina de noble, las uvas? te da mayor cantidad de acude, no es tan susceptible a las enfermedades, es bien rústica, sí. O sea, resistente. Sí, sí. Y el pisco acholado es la mezcla. Tienes que tener un 60% de uva quebranta o mollar o uva negra corriente o uvina y el otro 40% de uvas aromáticas. ¿Por qué se llama acholado? Porque cuando en tiempos de los hacendados terminaban la vendimia y le decían a los obreros, ya ustedes hagan el rebusco. Entonces ellos a propósito dejaban uva para tener algo para ellos. Entonces, por decir, entraban 100 personas, cada uno se sacaba 20 kilos, son 2.000 kilos de uva. Entonces eso lo mezclaban, hacían su cachina y hacían su pisco. Como era el pisco de los cholos, le decían el acholado. El acholado. Entonces eso ya es reflejado en el nombre ahora que nosotros le llamamos acholado. Por esa es la razón que se le llama acholado al pisco. El pisco acholado es el que se obtiene de la mezcla de distintas variedades de uva. Una estructura de aromas, de sabores espectaculares, porque estaba mezclando la maravillosa característica que le aporta la quebranta con la estructura aromática de la torontel, con la sutileza de la Italia, con un poco de la arrogancia, la belleza de la albilla. Y muchas veces el pisco de cholo estaba más rico que el pisco del patrón. Que el festejo me enseñen a bailar, para que el festejo ellos me enseñen a... Yo acabo de probar el pisco moscatel que tú fabricas y me ha parecido extraordinario. Gracias.
probablemente porque es una producción artesanal, ¿no? Detallada y muy sofisticada, a pesar de ser artesanal. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso y uno más industrial? Se puede comparar con una tesis, ¿no? Cuando tú haces una tesis lo haces en pequeños espacios y te salen unos rendimientos excelentes, ¿no? Cuando lo llevas a algo más grande, no te sale igual, porque no es lo mismo manejar un área de media hectárea que un área de 100 hectáreas, ¿no? Claro. Entonces en los piscos es igual, nosotros nos preocupamos desde que llega la uva, hacemos la cachina, vamos probándola, vamos viendo. Si encontramos algún defecto, nosotros la separamos, ¿no? Porque como hacemos pocos volúmenes. En un industrial no, ellos son mucho más grandes, tienen ya sus químicos y todas sus técnicas. Exacto. Pero como decía don Matías, el Cholo Matías, el pisco hay que hacerlo como se hacía en la colonia. Eso dice también Chocoto Mejía y todos los del FBI Corporation, ¿no? FBI es la legendaria Federación de Bebedores Iqueños. Entre sus miembros se encontraba don Matías Grados, el popular Cholo Matías, uno de los mayores conocedores y propulsores del pisco en el Perú. Federación de Bebedores Iqueños Corporation, porque sí hubo una carta del FBI de Estados Unidos que no podíamos utilizar su nombre, ¿no? Sí, entonces le pusieron Corporation. Y su chapa es Federación de Borrachos Iqueños. Ah, ya. Bueno, salud entonces. Salud, salud. Las guerras por la independencia afectaron la producción y comercialización del pisco y del vino en la costa peruana. Las haciendas eran vistas como centros de aprovisionamiento para ambos ejércitos, el patriota y el realista. Después viene la guerra, viene el movimiento Juan Santos Atahualpa, el movimiento Tupac Amaru, después todos los movimientos por la independencia, desde 1811, Payardelli, Cela, y después fue la gran lucha, ¿no? Los grandes por la independencia del Perú. Ese es un lapso de entretenimiento que no da tranquilidad pues a los productores. Hay problemas en la exportación y por lo tanto comienza a bajar esta producción. José de San Martín desembarcó en Paracas en septiembre de 1820, junto a un ejército de 4.000 hombres. Los viñateros iqueños se encontraron entre dos fuegos. Muchos hacendados realistas entregaron a sus esclavos para servir al ejército del rey. Estos alistamientos forzados y las fugas de esclavos provocaron una drástica escasez de mano de obra en los fundos. A mediados del siglo XIX, muchos viñateros optaron por sembrar azúcar y algodón, productos que gozaban de gran demanda en el extranjero. En ese lapso, Chile y Brasil aumentaron considerablemente su producción vitivinícola. Sin embargo, nunca se detuvo la producción nacional y su calidad se mantuvo, especialmente para el mercado interno. En el año 1850-60 se produce la revolución industrial. Inglaterra necesita algodón, necesita azúcar a grandes precios y invita a los agricultores, a los viejos viñateros del Perú a producir algodón. Y matan las parras de uva y comienzan a sembrar algodón en gran escala. Y si antes la provincia de Ica fue la primera productora en América de vino y de aguardiente, ahora en el año 1860-70 se convierte en la primera productora de algodón. Entonces, grandes campos de parras son destruidos y comienza a declinar la producción. En la década de 1860, arribó al Perú una expedición científica española. Años después, uno de los integrantes de esa expedición, el estudioso Marcos Jiménez de la Espada,
escribió lo siguiente: el Valle de Pisco sigue siendo el más abundoso de excelentes vinos de todo el Perú. Allí, uno que compite con nuestro Jerez y es llamado aguardiente de Pisco por extraerse de la uva pisqueña, es uno de los licores más exquisitos que se beben en el mundo. Para entonces, la mano de obra ya no era esclava y los ferrocarriles estaban reemplazando a las carretas en el traslado de las cargas de pisco. Por otro lado, el pisco peruano empezó a ganar reconocimientos internacionales, como el de la Exposición Universal de la Industria y el Arte, celebrada en Londres en 1862. En la primera exposición universal celebrada en Londres, Cristóbal Palace, que es un lugar especial, presentó en el catálogo, bajo el número 13, aguardiente de Italia, fabricado en Ica, de uva moscatel. Se decía además en el catálogo que se producen 100.000 arrobas de pisco. Otro evento donde destacó el pisco peruano fue la Exposición Internacional de Santiago de Chile de 1875. Allí se mostraron los últimos avances científicos y tecnológicos de todo el mundo. Ya no existía duda. El aguardiente de uva de Ica había sido bautizado para siempre con el nombre de pisco. El periodista y escritor Juan de Arona escribió en 1883 un diccionario de peruanismos. En él dice lo siguiente: pisco, nombre genérico del aguardiente de uva que se elabora en las haciendas comarcanas a Pisco y que se exporta por ese puerto. El aguardiente de Pisco es quizá uno de los más ricos de la tierra. Luego de muchos años de estancamiento, fue entre las décadas de 1950 y 1970 que empezó a sentirse una reactivación en la producción de vino y pisco. Por mucho tiempo vivió postrada la industria esta vitivinícola, pero después, a partir del año 1960, comienza a notarse cierta venta, se comienza a vender uva, comienza a vender aguardiente más. Pero y si usted ve los niveles de crecimiento de población, la población crece tremendamente. Entonces los mercados y la gente comienza nuevamente a consumir vino y a consumir un buen pisco. El pisco se mantenía en su alta calidad. Poco a poco se fueron consolidando empresas pisqueras como Queirolo, Tacama y Ocucaje. Tradición y modernidad se unieron para producir la bebida de bandera con la calidad de siempre. La viña Tacama fue fundada por Manuel Pablo Olaechea. Sus herederos trajeron técnicos y maquinaria europea para continuar con la producción. Yo entiendo que hay dos familias de mucho mérito, los Olaechea, que son los de Tacama, que vienen de generaciones. Desde que yo era chico ya Tacama existía con viñedos enormes. Después los Rubini también. Y en este momento los Queirolo. Han hecho sembríos, han traído cepas de Francia, cepas vineras, y tienen una chacra que es un espectáculo. Lindo, lindo, lindo. Con toda la técnica del mundo. En 1898 se estableció el negocio vitivinícola Zunini y Oseya, que años después adquirió el nombre de Viña Ocucaje. Esta viña estuvo presente en eventos internacionales como las exposiciones de Turín y Roma en 1911.
La hacienda San Juan de Bellavista era propiedad de Víctor Manuel Bernales. Allí se cultivaba algodón, pan llevar y vid. Su hijo Manuel Bernales continuó con la tradición. El pisco es fuente de inspiración para la preparación de exquisitos cócteles. Uno de ellos, el famosísimo Pisco Sour, patrimonio cultural de la nación. Ahora vamos a hablar del más famoso cóctel nacional hecho a base de pisco. El Pisco Sour, por supuesto. Marta Hildebrand, en su libro Peruanismos, sostiene que el término Pisco Sour resulta de la sustitución del primer elemento del término inglés Whisky Sour. Sobre la creación del Pisco Sour hay varias versiones. Algunos dicen que fue creado en 1916 en el Hotel Morris por el norteamericano Victor Morris. Otros dicen que fue inventado en 1930 por el barman del Hotel Mauri del centro de Lima. Otros sostienen que fue el tabernero del bar Berlín quien lo creó. En todo caso, desde entonces el Pisco Sour se convirtió en el trago favorito de los limeños y de muchas celebridades que visitaban la capital de nuestro país. Famosos son los casos de Orson Welles, ¿se acuerdan? El director de esa mítica película El Ciudadano Kane, o Ernest Hemingway, el escritor, o la actriz Ava Gardner, diva de la época de oro de Hollywood. Ellos disfrutaron no solamente del Pisco Sour tradicional, sino de uno que se preparaba en el Hotel Bolívar y se conocía como el Pisco Sour Catedral. Provecho. El primer sábado del mes de febrero se celebra el Día del Pisco Sour. Pero el Pisco Sour no es el único cóctel hecho a base de esta exquisita bebida. También tenemos el daiquiri de Granada, el maracuyá sour y el margarita de pisco, como los que nos prepararon los amigos del Hotel Hacienda El Carmelo de Ica. El pisco no es solo una bebida virtuosa ni maridaje perfecto de nuestra exquisita gastronomía. No, al pisco también lo utilizamos como distinguido insumo e ingrediente culinario. Para muestra, unos ricos langostinos al pisco o un jugoso sudado de carne flambeado con pisco. Imagínate que en el Perú amamos la historia de la gastronomía, nos identificamos y nuestra identidad cultural termina siendo las cocinas del Perú. Y bueno, ¿qué acompaña a las cocinas del Perú? Indudablemente las bebidas del Perú, el emblema, la más emblemática, la más reconocida, indudablemente es el pisco peruano. Eso es lo que nosotros pensamos que es la que nos representa en todas circunstancias. Ica es una tierra privilegiada para la producción de pisco, pero no es la única. Se produce pisco en todas partes. En algunos lugares, en ese momento recuerdo dos que por ejemplo me parece que son ejemplos distintos. Cuando se hace la denominación de origen de donde se puede hacer pisco, es la costa de Lima hasta Tacna. Dios nos ha regalado una suerte de un invernadero natural. ¿Cómo lo hizo? Cambiando las corrientes de los océanos, decidió que la corriente del sur de las aguas frías
vengan de sur a norte, bañando toda la costa peruana. Las aguas frías no permiten mucha evaporación. No hay condensación ni lluvias en la costa. Por su parte, las altas montañas impiden que las nubes de la selva pasen al otro lado de la cordillera. Crea en una zona desértica, porque bien estamos en el trópico nosotros acá, esto debería ser verde, debería ser tropical como es gran parte de Ecuador, estamos en los trópicos. En cambio es un desierto. Muy caluroso de día, mucho frío de noche, perfecto para la uva, pero así perfecto para la uva. Están todas las suelos francoarenosos, aguas de deshielos, de nevados andinos, cada cierta cantidad de kilómetros un vallecito, una zona productora desde Pativilca hasta Tacna. En la actualidad, existen empresas como Tabernero, Tacama, Queirolo, Ocucaje y La Caravedo, que disponen de enormes contenedores de acero inoxidable en lugar de los tradicionales cántaros o piscos. Pero también hay empresas medianas y pequeñas con instrumentos artesanales. En el Valle de Ica, donde nació el pisco, encontramos ambos modelos de producción que se desarrollan dentro de un ambiente de sana competencia para lograr la preferencia del público. Como consecuencia tenemos una producción de pisco, después reconocida como pisco, pero que de alguna manera tratamos de que sea lo mejor posible, y por eso durante siglos se ha venido trabajando, y por eso nosotros tenemos un aguardiente de uva llamado pisco que realmente es excelente, de primera categoría. El exquisito pisco se comercializa en todo el país y cada vez se exporta más. Son innumerables los lugares, tanto en Lima como en el resto del país, donde se prepara un buen cóctel de pisco. De muchacho me acuerdo ir pues todavía al Mauri, ir al Bolívar, el Grill Bolívar en una época cuando éramos jóvenes, vino Manzanero a cantar allá. Yo me acuerdo cuando vino mi mamá me dio a ver este cantante francés, ya ni me acuerdo el nombre, Maurice Chevalier, pero el Grill Bolívar pues era un sitio muy bonito, el bar inglés del Bolívar, y el Mauri que tenía su fama, pero después tenemos todavía en los lugares antiguos la Calesa que todavía tiene su pequeña reputación, pero hoy día para mí, para tomarme un buen pisco sour, yo sigo yendo donde mi amigo Roberto Meléndez, al bar inglés del Country Club. Acabamos de estar nosotros en Cusco, qué bonito trabajo están haciendo los bartenders en Cusco, hay unos mixólogos de avanzada, verdaderamente que los Londres, Nueva York no tienen nada que envidiarle, ¿eh? Estos chicos están haciendo trabajo extraordinario, Arequipa, verdaderamente lindo, por todo el Perú se está haciendo mucho con el pisco hoy día. Luego de conocer toda esta historia, resulta inútil entrar en el debate sobre la nacionalidad del pisco. El pisco es peruano. Eso está claro y debidamente documentado. Nosotros tenemos una serie de elementos que en realidad, sin falsos protagonismos de valentía, podemos mostrarles. Tenemos un mapa de Ortelius de 1570, donde ya figura pisco en el mapa. 1570. Este famoso mapa de Diego Méndez, 1574. Pisco ya figura en el mapa en el Perú. Y así sucesivamente. Entonces están los historiadores, están los cronistas, está Garcilaso de la Vega, está toda la gente, todos los documentos existen que demuestran que Pisco es un pueblo, un puerto, un río, una ciudad, un destilado en el Perú, desde fines de 1500. No tuvimos que recurrir a artimañas. 1937, por decreto supremo, Chile le cambia a la Unión el nombre y le pone Pisco.
para mí es lo que nos ha salvado y ha despertado al pisco. Por fin, alguien dijo, no, y el pisco es chileno y entonces todos los peruanos como somos así, y queremos lo nuestro, lo hemos defendido y por fin se ha empezado a hacer pisco de verdad. El pisco es una bebida fascinante. No existe otro aguardiente que se elabore únicamente con puro zumo de uva o mosto, fermentado y destilado, sin la adición de agua y sin necesidad de envejecimiento en roble. El pisco tiene una calidad y características definitivamente excepcionales. Toro mata ese bandido, ay, toro mata. Y así llegamos al final de este programa sobre el origen y la historia del pisco. Yo estoy especialmente contenta porque hemos podido hacerlo desde el lugar de los hechos, desde Ica. Por cierto, quiero agradecerles a los iqueños con quienes hemos tenido contacto la hospitalidad y el enorme amor con el que nos han tratado. También quiero agradecerle especialmente a Ramón de Margaritas Travel porque él nos trajo hasta aquí. En este momento estoy en la planta de producción de pisco de la espectacular hacienda La Caravedo. Esta es la más moderna de su categoría en Sudamérica. Desde aquí nos despedimos, pero antes quiero decirles algo. Está bien que nos tomemos nuestro pisco sour, nuestro chilcanito, nuestro shot de pisco. A quien no le gusta, ¿no? Pero si tomas, no manejes, pues. No es la voz. Nos vemos en la próxima. Hacer el quite a pitite, ay, toro mata torito, toro mata ahí, toro mata ese bandido, ay, toro mata ahí, toro mata ese bandido, ay, toro mata. Mi compadre, por confiado, se ha metido en un corral, toro mata. Yo le dije, compadrito, toro mata, compadrito, ay, toro mata torito, toro mata ahí, toro mata. Toro mata ese bandido, ay, toro mata ahí, toro mata ese bandido, ay, toro mata. Yo soy matador, yo lo voy a matar, mátalo nomás a Pablo Cam